Buenas tardes, Buenos Aires. Hoy son las 17:42 y estamos en una nueva edición de Babel Podcast. Yo soy Enzo Ramos, mi compañero es Rodrigo Martorell. Y a continuación suena Fito Páez. Honey, 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 baby, ya dejemos de llorar. Te veo ahí en media hora, no te olvides, nos largamos de aquí. 2 días en la vida nunca vienen nada mal. De alguna forma de eso se trata vivir. Salieron en un coche, descansaron en un bar. Con mexicanos, margaritas, 2 chicas, una sabe mentir. Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar. Tema y su cowboy que ahora la saca de allí. Presa del mal, quise escapar. El tipo trata de violarla, cae Luis. Que salgas de ahí, vas a venir. Hoy nos encontramos con dos invitadas especiales. Con ustedes les presento a Camila y a Stephanie Martínez. Hola. Hola. Ellas son 2 hermanas que vienen desde Suiza y tienen una historia particular en cuanto a la lengua. Decime, Camila, ¿de dónde son ustedes? Nosotras somos de Suiza, de Ginebra, pero ahora estamos viviendo en España y también tenemos raíces argentinas. Y bueno, decime, Stephanie, ¿qué significa que tengan raíces argentinas? Bueno, mi papá, que era jugador de vóley y que es argentino, se fue a jugar a Suiza a los 21 años y bueno, se quedó a vivir ahí, pero desde siempre nos inculcó los valores argentinos, así que me siento tan suiza como argentina. Y encima tenemos la gran mayoría de la familia en Argentina y bueno, desde siempre venimos cada año a visitarlos, así que bueno. ¿Y qué hacen viviendo en España ahora, Camila? Las dos estamos viviendo ahora en España porque somos jugadoras profesionales de básquet y también estamos jugando con la selección de Suiza. Y desde hace 3 años estamos en España y jugamos en equipos en Barcelona, Valencia y Cáceres. Bueno, tengo entendido que en Suiza se hablan 4 idiomas. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes cuál de estos utilizan? Sí, en Suiza se hablan 4 idiomas. Bueno, es un país chiquitito, pero en cada parte se habla un idioma diferente. Se habla francés, suizo-alemán, italiano y romanche. Romanche, la verdad que es un idioma que casi no se usa. Y el que más se usa, el idioma que más gente habla es el suizo-alemán. Pero nosotras hablamos francés porque vivimos en la parte donde se habla francés, en Ginebra. Muy bien. Y decime, Stephanie, ¿existe alguna palabra que vos utilices en tu cotidianidad del español rioplatense que te resulte rara para usar en España? Bueno, yo desde siempre hablo con un acento bastante argentino porque mi papá habla como un argentino, como es de acá, y desde siempre nos habló así que por eso tenemos un poco ese acento. Y también puede ser que se escucha un poco el acento francés porque es nuestro primer idioma, pero bueno. Y cuando llegué a España, yo usaba palabras de Argentina que la gente no entendía. Así que, en los 3 años me tuve que adaptar un poco y ahora uso palabras de ahí porque si no, no me entienden. Por ejemplo, un ejemplo así, es como ellos para las medias le dicen calcetines, pero yo calcetines era una palabra que nunca había escuchado. Pero ahora, si hablo con un español, le voy a decir calcetines porque medias no lo entienden. Claro, entiendo. Y decime, ¿cómo funciona la comunicación con el deporte? Porque hay muchas palabras que se usan en algunos países que en otras no tienen una traducción literal o existen ese tipo de problemas en la lengua. ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, el básquet es un deporte de Estados Unidos, así que las palabras específicas son en inglés y además como tenemos muchas extranjeras en el equipo, para que todo el mundo se pueda entender, el entrenador tiene que hablar en inglés. Bueno, yo tengo entendido que ustedes, además del idioma español y francés, saben hablar alemán, italiano, catalán e inglés. Entonces, yo quisiera saber qué idioma les resultó más difícil aprender y cuál les resultó más fácil. Sí, de los 4 idiomas que acabas de decir,
El más difícil fue el alemán. Bueno, el alemán es un idioma muy complicado. Cuando lo hablas tenés que pensar porque las palabras no están en un orden lógico para nosotros en una frase, así que es muy complicado hablarlo, pero de chiquitos lo hablamos. Pero con el tiempo nuestra mamá, que ella habla alemán, nos dejó de hablar alemán, así que ahora ya no es tan fluido como lo hablamos. Y el que resultó más fácil, yo diría inglés, porque desde hace mucho lo aprendemos y también lo usamos mucho a diario hablando con nuestras compañeras que hablan inglés. Y después el italiano y el alemán el italiano y el catalán son idiomas que son bastante parecidos al castellano, así que por eso nos resultó bastante fácil esos dos aprenderlos también. Y bueno, el idioma que me parece más lindo es el italiano y también el español, pero el italiano porque, no sé, me parece un idioma muy lindo de escuchar y de hablar. Claro, estoy muy de acuerdo con tu opinión. Y decime, ¿qué pensás sobre el lenguaje inclusivo? En Argentina hoy en día es un tema muy tabú, del cual muchas personas están de acuerdo y otras tal vez no tanto. En España la verdad que no se usa mucho. Lo único cuando alguien escribe un mensaje para chicos y chicas pone el arroba. Pero si no se usa el lenguaje inclusivo. Y para mí, porque en francés tampoco se usa, así que no me parece una cosa muy útil, la verdad, pero es mi propia opinión. Y Camila, acerca de las canciones que se escuchan ahora, ¿cuál es tu opinión y en qué idioma te gusta escuchar más? En casa se escucha un poco de todo. Por ejemplo, a mi papá le gusta mucho el rock nacional como Fito Páez. Mi mamá escucha un poco de todo. Mi hermano Matías, él escucha sobre todo en italiano y en griego porque está viviendo en Grecia. Y a nosotras nos gusta sobre todo en español y en francés. Claro, mirá qué curioso. Ustedes a la hora de pensar, ¿en qué idioma piensan? Porque esa fue siempre una pregunta que yo me hice. A ver, cuando pensamos en nuestras cosas, pensamos en francés porque, es el idioma que hablamos más y entonces pensamos en ese idioma. Pero cuando, por ejemplo, tenemos que traducir a nuestras compañeras que hablan inglés las cosas que nuestro entrenador dice en castellano, primero traducimos del castellano al francés en nuestra cabeza y después del francés al inglés. Así que depende, pero de pensar todos los días es en francés. Y en relación a los estudios, yo sé que una estudia en Suiza y otra estudia en España. ¿Cómo es eso? ¿Les resulta difícil aprender, dado que su idioma principal no es el castellano? Yo estudio economía en una universidad a distancia desde Suiza, así que puedo estudiar en francés, que es mi lengua materna, así que es bastante fácil para mí. Para mí es un poco más complicado porque yo hice el bachillerato en España y entonces cuando me quise apuntar a la universidad suiza no me aceptaron por el papel, para ellos no era suficiente, no sé. Y entonces me apunté a la universidad española y entonces estoy estudiando en español. Yo al principio quería estudiar Derecho en Suiza, pero como no me aceptaron, elegí Economía porque no iba a estudiar Derecho sabiendo que de adulta quiero vivir en Suiza. Así que Bueno, Stephanie y Camila, les queríamos agradecer por su tiempo y por la entrevista de hoy. Muchas gracias por venir. Y nos despedimos. Arrivederci. Ciao. Au revoir. Adeu. Tschüss. Goodbye. Ahora que se retiraron nuestras invitadas, empezaremos con la nueva sección del programa. Vamos a hablar acerca de la historia de la lengua castellana. Y para eso ustedes deben saber que la historia del origen y evolución de nuestra lengua abarca muchos siglos y vincula distintos espacios. Pero hay un escenario dominante, que es la península ibérica. Este territorio europeo toma su nombre de uno de los pueblos que lo habitaron en tiempos remotos, los íberos. Y ustedes, desde sus casas, se preguntarán si los íberos eran los únicos pueblos primitivos que habitaban estas tierras. Y la realidad es que no. También lo habitaron los celtas, los fenicios, los griegos, los cartagineses, los tartesios, los ligures y los vascos. Como decía, la cultura de estos pueblos y la importancia de su presencia en la península fueron dispares, ya que ninguno alcanzó a dominar a los demás y ninguno impuso su lengua.
Para Enzo, explícame una cosa. Si ninguno de estos pueblos pudo imponer su lengua, ¿en qué medida estos tienen que ver con la historia del castellano verdaderamente? Y la realidad es que ninguno de ellos logró que su lengua sobreviviera como un sistema completo. Pero, luego de la invasión romana del siglo III a.C., algunas formas aisladas se mantuvieron en uso, luego de que los romanos anexaran la península a su imperio e impusieran en ella el latín. Es el caso en que, a día de hoy, esta huella lingüística permanece en algunas palabras que las personas continúan utilizando diariamente. Me parece muy interesante el tema que estás tocando, Enzo, pero creo que no podemos seguir sin antes explicar qué son las etimologías, los patrimonialismos, los cultismos y los semicultismos. Y a medida que el latín fue transformándose, surgieron las lenguas romances, pero al mismo tiempo, el latín literario perduró como lengua oculta. Las etimologías son la parte de la lingüística que se ocupa del origen de las palabras y de la reconstrucción de su ascendencia. Así pues, su objeto de estudio son los étimos, del griego etumo, verdadero, es decir, los vocablos originarios de los que han derivado las palabras de una lengua determinada. El castellano, como todas las lenguas romances, la mayor parte de su vocabulario tiene como fundamento la lengua latina. Si sabemos que, tras ciertos cambios fonéticos, la palabra latina ferrum ha evolucionado hasta dar hierro, podremos asociar fácilmente al étimo latino palabras como férreo, férrico, ferrocarril, etc. Que la literatura fue fijando un modelo de lengua, se hizo la diferencia entre un latín culto o clásico, el escrito, enseñado en las escuelas, y un latín vulgar, empleado familiarmente por los romanos. Las palabras resultantes de la evolución del latín vulgar con arreglo a determinadas leyes fonéticas se denominan patrimonialismos. Palabras de introducción reciente en las lenguas romances, cuya forma guarda gran semejanza con los términos latinos de procedencia, son los cultismos o palabras cultas. Existen también palabras que no han consumado totalmente su evolución y están a medio camino entre las patrimoniales y las cultas. Estas son denominadas semicultismos. Bueno, Enzo, perdón por la interrupción. Te dejo seguir. Un dato no menor es que el latín fue el principal aporte para la formación de las lenguas de los pueblos que constituyeron el Imperio Romano, ya que para el castellano significó el 70% de su caudal. Bueno, Enzo, muy buena tu explicación, pero creo que la gente ya está queriendo que hablemos un poco más sobre el idioma en la modernidad. Y ahora, para comenzar a hablar un poco sobre la actualidad del idioma que hablamos, quiero que ustedes nos digan a mí y a Rodrigo cuál es su opinión acerca del lenguaje inclusivo. Yo personalmente estoy muy en contra del uso del mismo y pienso que es una aberración a la lengua. Pero bueno, cada uno tendrá su opinión y nos la podrá dejar a continuación en los comentarios. Aprovecho también este momento para contarles que el próximo lunes realizaremos un debate con profesores, docentes y jóvenes sobre el uso del lenguaje inclusivo y su empleo en los colegios. Enzo, yo ya conozco tus gustos musicales, al igual que conozco que sos un amante del rock nacional, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensas sobre las letras de la música de hoy en día? Si vamos a comenzar a hablar acerca de las canciones que se escuchan en la actualidad, hay una extensa lista de cosas que influyen a la hora de que alguien pueda comprender la letra de estas. Podemos decir que la competencia que más predomina en la actualidad es la del sociolecto, ya que la mayoría de cantantes que abundan en la actualidad provienen de lugares precarios como villas o pueblos, y personas que viven en ciudades o que tienen diferente clase social no pueden entender algunas palabras o frases específicas que estos cantan. Un ejemplo de esto es el cantante elegante, ya que tiene muchas letras con frases o palabras que la verdad mucha gente no entiende. Si hablamos de entender o no entender las letras de este cantante, lo que abunda es la diferencia de edades, ya que lógicamente niños o niñas muy pequeños no pueden comprender las letras o lo que quiere transmitir elegante. Claro, pero permitime redoblarte la apuesta. Yo creo que podemos trazar un paralelismo entre las palabras que usa Elegante para hacer referencias en sus canciones y el lunfardo que usaba Gardel o Goyeneche en los tangos que escuchaban mis abuelos.
Bueno, ese fue el programa de hoy. Esperemos que les haya gustado. Nos despedimos y nos vemos el lunes. Esto fue Babel Podcast.